Imaginen por un momento el olor. No el olor a pólvora fresca, sino ese hedor rancio y metálico de una ciudad que ha dejado de existir. Estamos en mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial en Europa ha terminado, pero el silencio que cubre la ciudad de Colonia es más aterrador que el ruido de las sirenas. Lo que antes era la metrópolis del Rin, la joya industrial de Alemania, ahora es un paisaje lunar de cráteres y ceniza. El 95% del casco antiguo ha sido borrado del mapa. No hay calles, solo senderos improvisados entre montañas de escombros que alcanzan los 3 metros de altura. Los puentes de acero sobre el río Rin yacen retorcidos en el agua como esqueletos de bestias prehistóricas. Nada sobrevivió. El acero se fundió, el hormigón se pulverizó, la voluntad humana se quebró. Y sin embargo, en el epicentro de este apocalipsis, desafiando todas las leyes de la física, la probabilidad y la lógica militar, algo permanece en pie, algo que no debería estar ahí: la Catedral de Colonia. Negra por el hollín, siniestra, inmensa. Se alza entre las ruinas no como un edificio, sino como una anomalía en la realidad. La historia oficial, esa versión amable y censurada que nos enseñan en las escuelas, nos dice que fue un milagro. Nos dicen que los pilotos aliados tenían órdenes de no bombardearla por su valor cultural. Nos dicen que fue suerte divina. Pero hoy no estamos aquí para repetir cuentos de hadas. Estamos aquí para analizar los hechos fríos y brutales que los ingenieros militares estadounidenses descubrieron cuando entraron en esa zona cero. Porque la verdad es que la Catedral de Colonia no se salvó por compasión. Fue golpeada. Y fue golpeada con una furia incalculable. Los registros desclasificados de la Real Fuerza Aérea Británica y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos confirman que la catedral recibió 14 impactos directos de bombas aéreas pesadas. 14. Permítame poner esto en perspectiva. Una sola de esas bombas era capaz de convertir una manzana de edificios residenciales en polvo. 2 de esas bombas podían derribar un búnker de hormigón armado moderno. Pero aquí tenemos una estructura supuestamente medieval, construida con piedra arenisca, un material poroso y relativamente frágil, unida con mortero de cal del siglo XIII, sin vigas de acero, sin hormigón pretensado, sin tecnología antisísmica. Y esa estructura recibió 14 impactos directos y permaneció de pie. ¿Cómo es posible? Cuando las tropas estadounidenses ocuparon la ciudad, lo primero que notaron no fue la majestuosidad del arte gótico, sino la imposibilidad física de lo que tenían delante. Cualquier arquitecto moderno les dirá que un edificio de esa altura, con esas agujas de 157 metros, depende de un equilibrio de fuerzas extremadamente delicado. Los arbotantes, esos arcos externos que sostienen los muros, son vitales. Si uno falla, la cadena de tensión se rompe y el techo se derrumba. Las ondas de choque de los bombardeos masivos que arrasaron la ciudad, las llamadas bombas sísmicas Tall Boys que caían en las cercanías, generaron vibraciones terrestres similares a un terremoto de grado 8 en la escala de Richter. Todo alrededor de la catedral se licuó. Pero la catedral no solo no colapsó, sino que, como descubrieron los primeros equipos de reconocimiento, ni siquiera sufrió daños estructurales críticos en sus cimientos. Fue en ese momento, en la primavera de 1946, cuando la curiosidad se convirtió en sospecha y la sospecha en una operación encubierta que cambiaría para siempre lo que creemos saber sobre nuestro pasado. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos no es una organización propensa a la fantasía. Son hombres de ciencia, de cálculo, de pragmatismo. Su misión oficial, registrada en documentos burocráticos olvidados, era realizar una evaluación de estabilidad estructural para garantizar que las torres no cayeran sobre las tropas de ocupación o los civiles restantes. Se asignó un equipo de 12 especialistas, geólogos, ingenieros estructurales y arquitectos militares. El plazo estimado para la misión era de 2 semanas, un trabajo de rutina: entrar, medir, asegurar y salir. Pero lo que sucedió es que esas 2 semanas se convirtieron en 8 meses de silencio absoluto. 8 meses en los que el perímetro alrededor de la catedral fue cerrado con alambre de púas, no para proteger a la gente de las ruinas, sino para proteger lo que estaba sucediendo abajo de las miradas curiosas.
Imaginen ser uno de esos ingenieros. Es junio de 1946. Bajas por una escalera de caracol hacia la cripta, iluminando el camino con linternas de dínamo. El aire es frío y húmedo, y huele a siglos de encierro. Tu trabajo es verificar si los cimientos romanos, sobre los cuales supuestamente se construyó la catedral en la Edad Media, han sufrido grietas. La historia nos dice que debajo de la catedral hay restos de templos romanos y tumbas carolingias. Eso es lo que esperas encontrar: ladrillos rojos, argamasa primitiva, quizás algún mosaico dañado. Pero a medida que el equipo desciende, comienzan a notar cosas que no encajan. Primero, la profundidad. Los planos históricos indicaban que los cimientos debían terminar a unos pocos metros bajo el nivel del suelo, pero los sondeos revelan que la estructura continúa bajando, y bajando. 5 metros, 10 metros, 15 metros, y lo más inquietante no es la profundidad, sino el material. A los 12 metros de profundidad, el ladrillo romano desaparece. La mampostería medieval desaparece, y frente a las luces de las linternas aparece algo que corta la respiración de los hombres de ciencia. No es construcción, es ensamblaje. Bloques de piedra negra masiva pulida con una precisión que haría parecer un juego de niños a la tecnología láser actual. No hay cemento entre los bloques, no hay espacio ni para insertar una hoja de papel. Las juntas son perfectas y no son rectas, son poligonales. Encajan unas con otras en formas complejas, irregulares pero matemáticamente sublimes, una técnica que hoy asociamos con las murallas imposibles de Sacsayhuamán en Perú o los templos megalíticos de Egipto, no con la Alemania central. ¿Qué hace una tecnología de construcción supuestamente incaica o preegipcia en los cimientos de una catedral católica en Europa? El informe preliminar de esta expedición, fragmentos del cual sobrevivieron gracias a la indiscreción de un oficial retirado décadas más tarde, habla de una sensación de vértigo temporal. Los ingenieros se dieron cuenta de que la cronología estaba rota. Si la catedral gótica estaba construida encima de esto, y los romanos construyeron encima de aquello, entonces, ¿quién puso estos cimientos ciclópeos? Y más importante aún, ¿por qué la estructura subterránea parecía estar intacta, vibrante, casi como si estuviera esperando ser reactivada? Fue entonces cuando encontraron la puerta. No una puerta de madera podrida o hierro oxidado, sino una losa sellada que no aparecía en ningún plano del Vaticano ni en ningún archivo de la ciudad. Una entrada hacia lo desconocido que había sido ocultada deliberadamente. Y aquí es donde la historia deja de ser arqueología y se convierte en una advertencia, porque lo que esos hombres encontraron al otro lado de esa losa no solo desafiaba la ingeniería, desafiaba la propia definición de lo que significa ser humano. Pero antes de cruzar ese umbral y ver lo que ellos vieron, debemos hacernos una pregunta incómoda, una pregunta que duele solo de pensarla. ¿Y si todo lo que vemos en la superficie, esas torres góticas, esos vitrales, esas gárgolas, no son el edificio real? ¿Y si la Catedral de Colonia es solo la punta de un iceberg, una carcasa construida no para adorar a Dios, sino para ocultar una máquina dejada por una civilización de gigantes? Para entender el horror de la respuesta, primero tenemos que desmontar la mentira más grande jamás contada, la mentira de cómo se construyó supuestamente este coloso, porque los números, damas y caballeros, los números no mienten, y la matemática de la construcción oficial de la catedral es simplemente imposible. Adentrémonos ahora en la oscuridad. Imaginen que son el teniente Miller, el oficial a cargo de esa unidad de ingenieros en el verano de 1946. Han logrado abrir el paso a través de esa losa sellada. No usaron explosivos por miedo a dañar la estructura superior. Usaron gatos hidráulicos industriales, forzando la piedra centímetro a centímetro. El aire que escapó de esa apertura no olía a muerte ni a podredumbre, como cabría esperar de una cripta cerrada durante milenios. Los diarios personales recuperados describen un olor a ozono, un aroma eléctrico, metálico y limpio, similar al aire después de una tormenta eléctrica violenta. Eso fue la primera señal de alerta.
Las tumbas huelen a pasado, las máquinas huelen a energía, y lo que yacía bajo la Catedral de Colonia no era una tumba. Al cruzar el umbral, las linternas de carburo de los soldados iluminaron una galería que se extendía hacia la oscuridad. Y aquí es donde la realidad comenzó a fracturarse para estos hombres. Las paredes. Debemos hablar de las paredes. Olviden todo lo que saben sobre la arquitectura romana o gótica. Los romanos usaban ladrillo y hormigón. El gótico usa sillería pequeña y mortero. Pero estas paredes estaban compuestas por bloques megalíticos de granito gris y basalto, algunos de los cuales los ingenieros estimaron en más de 80 toneladas de peso. ¡80 toneladas! Mover una piedra de ese tamaño hoy requiere grúas hidráulicas especializadas y meses de planificación. ¿Cómo llegaron allí abajo, bajo los cimientos de una ciudad, en una época donde supuestamente solo existían cuerdas de cáñamo y poleas de madera? Pero no era solo el tamaño, era la forma, era la firma inconfundible de una civilización perdida. La mampostería poligonal. Los bloques no eran cuadrados ni rectangulares, tenían 5, 6, hasta 10 ángulos diferentes, encajando entre sí como un rompecabezas tridimensional perfecto. Esta es la misma técnica que vemos en las murallas de Delfos, en Grecia, en los cimientos del Monte del Templo, en Jerusalén, y de manera más famosa, en Cusco, Perú. Es una técnica antisísmica perfecta, diseñada para resistir cataclismos globales. Piénsenlo un segundo. Estamos en Alemania. ¿Qué conexión histórica podría existir entre las tribus germánicas antiguas y los constructores de los Andes? Ninguna, según los libros de historia. Pero la piedra estaba ahí, burlándose de la cronología oficial. Los ingenieros intentaron introducir cuchillas de afeitar en las juntas, tal como hacen los turistas en Machu Picchu. No pudieron. La fusión era molecular. Era como si la roca hubiera sido ablandada, moldeada como plastilina y luego solidificada de nuevo. Geopolímeros, una tecnología química avanzada que hemos redescubierto hace apenas unas décadas, pero que alguien ya dominaba en la prehistoria de Europa. A medida que el equipo avanzaba por este pasillo imposible, los instrumentos empezaron a fallar. Las brújulas militares, diseñadas para ser infalibles en combate, comenzaron a girar sin control. El norte magnético dejó de existir en ese subsuelo. La aguja bailaba buscando un polo que no estaba en el Ártico, sino en algún lugar debajo de ellos, o quizás en la propia estructura del edificio. Uno de los geólogos, visiblemente alterado, anotó en su cuaderno que la roca misma parecía estar vibrando. No era un temblor físico perceptible al tacto, sino una frecuencia baja, un zumbido en el límite del oído humano, alrededor de los 7 hercios, un infrasonido. Hoy sabemos que esas frecuencias pueden inducir miedo, náuseas y alucinaciones. ¿Estaba la catedral construida sobre una fuente de energía natural o era la catedral misma un inmenso amplificador diseñado para canalizar esa corriente telúrica? El pasillo desembocó en una sala abovedada, y el tamaño de esa sala fue lo que finalmente rompió la compostura de los militares. La escala estaba mal, todo estaba mal. El techo se perdía en la oscuridad, a más de 20 metros de altura. Las columnas que sostenían la bóveda eran tan anchas que 10 hombres agarrados de la mano no podrían rodearlas. Y en el centro de la sala había estructuras que parecían mesas o altares, pero situadas a una altura de 1,5 metros del suelo. Para usar esas mesas, uno tendría que medir al menos 3 metros de altura. El teniente Miller describió en sus notas una sensación de intrusión biológica. Se sentían como ratones correteando por la cocina de un gigante. No era un lugar construido para el hombre, era un lugar construido por algo más grande, para propósitos que nada tenían que ver con la misa dominical. Fue en el 7º día de la exploración cuando ocurrió el incidente que selló el destino de la operación. Encontraron una segunda puerta, esta vez hecha de un metal que no mostraba ni un rastro de oxidación a pesar de la humedad del subsuelo. Al acercarse con los contadores Geiger, dispositivos primitivos para la época pero funcionales, las agujas saltaron. Radiación. Había una fuente de radiación ionizante activa detrás de esa puerta.
No era peligrosa a nivel letal inmediato, pero era constante, rítmica, pulsante. ¿Un reactor? ¿Una batería antigua que llevaba miles de años funcionando? Nunca lo sabremos, porque apenas se transmitió este hallazgo por radio al cuartel general en Frankfurt, la respuesta fue inmediata y draconiana. La orden no vino de los generales en Europa, vino directamente de Washington, del Pentágono. Código rojo. La operación excavación fue terminada en el acto. Se ordenó la evacuación inmediata del personal y la confiscación de todas las cámaras, cuadernos y muestras geológicas. Pero no se detuvieron ahí. La orden incluía una directiva de esterilización del sitio. Camiones hormigonera fueron llevados a la Plaza del Dom bajo la cobertura de la noche. Durante 3 días ininterrumpidos, vertieron toneladas de hormigón industrial de secado rápido por los pozos de acceso. Sellaron la galería, sellaron la sala de los gigantes, sellaron la puerta de metal y su fuente de radiación. Sepultaron la verdad bajo una capa impenetrable de piedra artificial. Luego comenzó la restauración. Los andamios se levantaron no para arreglar la catedral, sino para asegurar que nadie pudiera volver a mirar donde no debía. Los ingenieros fueron reasignados, algunos fueron enviados a Corea, otros a bases en el Pacífico. El equipo se dispersó y el silencio cayó sobre Colonia una vez más. La catedral fue reabierta al público, limpia, majestuosa, muda. Millones de turistas caminan hoy sobre ese suelo de mármol, admirando los vitrales, sin saber que solo unos metros bajo sus suelas, detrás de toneladas de hormigón, duerme una tecnología que podría liberar al mundo o destruirlo. Pero para entender por qué tuvieron que ocultar esto con tanto esmero, no basta con mirar abajo. Tenemos que mirar la estructura visible, tenemos que mirar la supuesta construcción medieval, porque si aplicamos la lógica matemática a la historia oficial de cómo se construyó este edificio, todo el castillo de naipes de la historia académica se derrumba en un instante. Prepárense, porque vamos a hacer los cálculos que los historiadores tienen miedo de hacer. Salgamos del subsuelo por un momento y dejemos que la luz del día ilumine la mentira más grande que se esconde a plena vista. Olviden las teorías de conspiración y abracen la única ciencia que no admite opiniones, las matemáticas. Las matemáticas son el ácido que disuelve las ilusiones históricas, y cuando aplicamos aritmética básica a la historia de la construcción de la Catedral de Colonia, la narrativa oficial no solo se tambalea, se desintegra. Repasemos lo que nos dicen los guías turísticos. Nos dicen que la primera piedra se colocó en el año 1448. Nos dicen que la construcción se detuvo en 1560 y que la obra quedó abandonada, con una grúa de madera en la torre sur, durante más de 300 años. Y finalmente nos dicen que entre 1842 y 1880, en un estallido de fervor nacionalista prusiano, se completó la obra, levantando las 2 torres gemelas hasta los 157 metros de altura. Suena heroico, suena inspirador, pero es logísticamente imposible. Hagamos los números. La masa total estimada de piedra de la catedral es de aproximadamente 300.000 toneladas. 300.000. Para que se hagan una idea, eso equivale al peso de 3 portaaviones nucleares modernos de la clase Nimitz, pero hechos de roca sólida. Si tomamos los años de construcción activa que nos vende la historia, ignorando los parones, tenemos que creer que en la Edad Media, una época sin motores, sin hidráulica, sin acero endurecido y con caminos que eran poco más que senderos de barro que se volvían intransitables 6 meses al año, los constructores lograron extraer, transportar, tallar y colocar un promedio de 5 a 7 toneladas de piedra cada día. Todos los días, sin falta, durante siglos. Imaginen la logística. ¿De dónde sacaron la piedra? Las canteras de traquita del Drachenfels están a kilómetros de distancia. ¿En carretas de bueyes? Una carreta medieval colapsaría bajo el peso de un solo bloque de los cimientos. ¿En barcazas por el Rin? ¿Contra la corriente? Y una vez en el sitio, ¿cómo elevaron bloques de varias toneladas a una altura de 100 metros? ¿Con cuerdas de cáñamo que se pudren con la lluvia? ¿Con poleas de madera que se astillan bajo la tensión? Nos muestran dibujos de grúas impulsadas por hombres caminando dentro de ruedas de hámster gigantes.
Es un insulto a la física. La fricción, el peso muerto y la resistencia de los materiales hacen que esos dibujos sean fantasías de dibujantes que nunca levantaron una piedra en su vida. Pero la mentira se vuelve aún más descarada cuando llegamos al siglo XIX, a la supuesta finalización de las torres. Nos piden que creamos que entre 1842 y 1880, en solo 38 años, construyeron las estructuras de piedra más altas del mundo en ese momento. 38 años para levantar dos agujas de 150 metros con una complejidad geométrica fractal. Miren al Burj Khalifa o la Sagrada Familia hoy en día, con grúas torre computarizadas, camiones diésel, corte por láser y hormigón de fraguado rápido, tardamos décadas en construir rascacielos. Y quieren que creamos que unos hombres con sombreros de copa y máquinas de vapor primitivas que explotaban cada 2 por 3 lograron esta hazaña de precisión micrométrica. Aquí es donde entra la prueba definitiva: la fotografía. Tenemos daguerrotipos y fotografías tempranas de la década de 1850. Se supone que estas fotos documentan la construcción, pero los invito a que las miren con lupa. Busquen en los archivos. ¿Qué ven? ¿Ven ejércitos de albañiles? ¿Ven montañas de piedra fresca, blanca y recién cortada esperando ser colocada? No, lo que vemos son andamios que envuelven una estructura que ya está ahí. Y la piedra en esas fotos antiguas no es blanca, es negra, está manchada, tiene marcas de erosión por agua y viento. ¿Cómo puede una piedra recién colocada en 1850 parecer que lleva 1000 años expuesta a la intemperie? La respuesta es aterradora por su simplicidad, porque ya llevaba 1000 años ahí. Las fotos no muestran la construcción de las torres, muestran su limpieza, muestran su restauración, muestran a los ingenieros prusianos reparando los daños, reemplazando las gárgolas rotas, limpiando el musgo y la vegetación que había crecido en las alturas. Esa famosa grúa de madera que estuvo en la Torre Sur durante 300 años no fue dejada ahí porque pararon la obra, quizás fue encontrada ahí. Quizás era un remanente de los antiguos, una pieza de tecnología que los habitantes medievales no sabían cómo bajar y decidieron dejar como un nido de pájaros gigante. Estamos ante un caso masivo de reescritura histórica. El siglo XIX no fue la era de la construcción, fue la era de la apropiación. Encontraron estas ciudades, encontraron estas catedrales. Eran ruinas de una grandeza anterior, sucias, dañadas, quizá parcialmente enterradas, y la élite de la época, las nuevas familias reales y los gobiernos nacientes, decidieron reclamarlas como suyas. Inventaron fechas, inventaron arquitectos fantasmas como el maestro Gerhardt, de quien convenientemente no sabemos casi nada. Crearon una línea de tiempo falsa para justificar su poder. «Miren lo que hemos construido», dijeron, pero en realidad solo estaban ocupando el cadáver de una civilización superior. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable. Si no lo construyeron ellos, si solo lo encontraron y lo repararon, ¿en qué estado lo encontraron? Esto nos conecta directamente con el fenómeno que se observa en todos los edificios antiguos de Europa, incluido el Dom de Colonia. Ventanas que miran a la tierra, puertas enterradas, un nivel de suelo que no tiene sentido. La evidencia sugiere que la catedral no solo es más antigua de lo que pensamos, sino que sobrevivió a un evento cataclísmico que cubrió el continente entero bajo metros de barro. Un evento que la historia oficial ha borrado, pero que la arquitectura no puede ocultar. Bienvenidos a la teoría del diluvio de barro. Ahora les pido que hagan un ejercicio mental. Salgan de la catedral. Caminen por el casco antiguo de Colonia, o mejor aún, viajen mentalmente a cualquier ciudad histórica de Europa. Praga, San Petersburgo, Roma, París. Caminen por las calles adoquinadas y no miren hacia arriba, hacia las agujas y los techos. Miren hacia abajo. Miren donde la arquitectura toca el asfalto. ¿Qué ven? En casi todos los edificios antiguos, desde iglesias hasta palacios gubernamentales, verán el mismo fenómeno desconcertante. Ventanas. Ventanas que deberían estar en una pared, pero que están cortadas por la mitad.
hundidas en la acera, asomando apenas como ojos asustados a nivel del suelo. A veces son ventanas completas que han sido transformadas en tragaluces de sótano, protegidas por rejas, mirando hacia un muro de tierra. La arqueología académica tiene un término para esto: capa cultural. Nos dicen, con una cara seria, que esto es el resultado de la acumulación natural de la historia. Nos piden que creamos que, a lo largo de los siglos, la gente medieval y renacentista era tan increíblemente negligente que simplemente dejaba que la basura, el polvo y el estiércol se acumularan en las calles hasta elevar el nivel del suelo 3, 4 o 5 metros. Nos dicen que cada vez que pavimentaban una calle, simplemente ponían las piedras nuevas sobre las viejas, una y otra vez, hasta sepultar las plantas bajas de sus propios edificios. Piénsenlo por un segundo. Esto es un insulto a la inteligencia humana y a la lógica económica básica. Imaginen que son dueños de una casa o un comercio en el siglo XVII. Tienen una hermosa planta baja con grandes ventanas para que entre la luz, una puerta majestuosa y techos altos. ¿Van a permitir que la calle suba metro a metro hasta tapar sus ventanas? Van a decir, bueno, supongo que ahora mi puerta principal es una ventana, tendré que romper la pared del segundo piso para hacer una puerta nueva. Eso es absurdo. Nadie destruye voluntariamente el valor de su propiedad. Nadie convierte un piso noble, seco y luminoso en un sótano húmedo y oscuro. Construir puertas nuevas, elevar escaleras, modificar toda la estructura de un edificio es costoso y difícil. La única razón por la que una planta baja se convierte en un sótano es porque no tienes elección. Es porque el suelo te ha tragado. Lo que vemos en Colonia y en toda Europa no es acumulación de basura, es la evidencia fósil de una catástrofe continental. Un evento repentino, masivo y aterrador que ocurrió en un pasado no muy lejano, quizá hace menos de 400 años. Los investigadores alternativos lo llaman el mud flood o diluvio de barro. No fue una inundación de agua que viene y se va, fue un desplazamiento masivo de tierra, una licuefacción del suelo o un tsunami de lodo y arcilla que barrió el hemisferio norte, sepultando la base de la civilización existente bajo metros de sedimento. Cuando el cataclismo terminó, los sobrevivientes, o quizás los nuevos pobladores que llegaron después, se encontraron con ciudades semienterradas. No tenían la maquinaria para excavar millones de toneladas de tierra, así que hicieron lo único que podían hacer: se adaptaron. Convirtieron las ventanas de la planta baja en tragaluces de sótano. Construyeron escaleras exteriores para subir a lo que antes era el primer piso y lo llamaron planta baja. Y la historia oficial, para cubrir este evento traumático o desconocido, inventó la excusa de la capa cultural. La Catedral de Colonia es un sobreviviente de este diluvio. Lo que llamamos la planta baja, la nave principal donde se celebran las misas, es muy probablemente el segundo piso de la estructura original. Piensen en los informes de los ingenieros estadounidenses de 1946. Recuerden esas puertas gigantescas que encontraron muy por debajo del nivel actual. Esas eran las verdaderas entradas. La catedral no fue construida sobre cimientos romanos. La catedral es un edificio completo que fue parcialmente tragado por la tierra. Sus verdaderas dimensiones son monstruosas, mucho mayores de lo que vemos hoy. Es como un iceberg de piedra. Solo vemos la parte que quedó por encima del barro. En el Museo Romano Germánico de Colonia, situado justo al lado del Dom, pueden ver mosaitos romanos descubiertos en el sótano. Están perfectamente conservados. ¿Cómo se conserva un suelo de mosaicos si supuestamente la gente ha estado tirando basura encima durante 1000 años? No se puede. La única forma de preservarlo así es si fue cubierto de golpe, sellado herméticamente por una capa masiva de lodo en un instante. Somos una civilización de Ocus. Vivimos en los áticos y los segundos pisos de un mundo que no construimos, un mundo que pertenecía a una humanidad anterior, más grande, más capaz y más avanzada. Simplemente hemos limpiado un poco el polvo, hemos puesto nuestros cables eléctricos en sus paredes de piedra y hemos llamado a eso progreso. Pero si aceptamos que la catedral es mucho más grande de lo que parece y que sus verdaderas puertas están enterradas metros bajo tierra, entonces tenemos que enfrentar la siguiente anomalía lógica.
si las puertas ocultas eran de 4 o 5 metros de altura, y si las armas que encontramos en los museos pesan 16 kilos, entonces los constructores originales no éramos nosotros, no eran hombres de 1,70 m, eran otra cosa. Y aquí es donde entramos en el territorio prohibido de los museos, en las salas donde guardan lo que no quieren que veas, la evidencia de los titanes. Volvamos por un segundo a ese informe perdido del ingeniero estadounidense, el que mencionaba la palabra gigantesco. Durante décadas, quienes leyeron los fragmentos filtrados asumieron que el oficial usaba el adjetivo como una hipérbole, una exageración para describir algo simplemente muy grande. Pero ¿y si no era una metáfora? ¿Y si era una descripción técnica, literal y biológica? Para entender quién construyó realmente la Catedral de Colonia y quiénes caminaban por esos pasillos subterráneos sellados con hormigón, no necesitamos ir a una excavación secreta, solo necesitamos comprar una entrada al museo. Vayan al Museo Nacional Germánico en Nuremberg, al Zwinger en Dresde o a la Armería Real de Viena. Busquen las vitrinas que suelen estar al fondo o, mejor aún, pregunten por lo que guardan en los depósitos. Ahí encontrarán objetos que desafían la fisiología humana, los llamados Zweihander, o espadas de dos manos. La historia oficial tiene una excusa preparada para estas armas monstruosas. Las etiquetas dicen espadas ceremoniales o espadas de parada. Nos dicen que fueron forjadas solo para desfiles, para ser llevadas por hombres fuertes como estandartes, nunca para el combate. Pero los invito a mirar de cerca. Acerquen su cara al cristal. Miren el filo de esas hojas de acero de 2,5 metros de largo. Miren las guardas. Muchas de estas armas tienen mellas, tienen arañazos profundos en el metal templado. Tienen marcas de impacto que solo se producen cuando metal choca contra metal a velocidades letales. Estas armas fueron usadas en batalla. Pero aquí es donde la física destroza la historia. Algunas de estas espadas pesan 12, 15, incluso 16 kilogramos. Sé lo que están pensando. Un levantador de pesas olímpico podría levantar eso. Sí, levantarla del suelo tal vez, pero ¿blandirla? ¿Usarla en un combate de esgrima donde la velocidad es vida o muerte? Intenten sostener una barra de gimnasio de 16 kilos por un extremo con los brazos extendidos. La física de la palanca, el torque, rompería las muñecas de cualquier hombre normal instantáneamente. Para mover una espada de ese tamaño con fluidez, para que sea una extensión de tu brazo y no un ancla, la biomecánica dicta que el usuario debe tener una masa muscular y una altura proporcionales. Estamos hablando de seres de entre 3 y 4 metros de altura. Miren las empuñaduras. Los mangos de estas espadas a menudo miden 40 o 50 centímetros. Una mano humana promedio se pierde en ellas, no tiene agarre, resbala. Pero una mano de 30 centímetros de ancho, una mano con 6 dedos, como se describe en mitos antiguos y en textos bíblicos apócrifos, encajaría perfectamente en esa empuñadura. El equilibrio sería perfecto. Para un gigante de 3,5 metros, esa espada monstruosa sería tan ligera y ágil como un florete lo es para nosotros. Y no son solo las armas. Miren los libros de coro que se conservan en las bibliotecas de las grandes catedrales, incluida la de Colonia. Códices inmensos, encuadernados en madera y cuero, que miden 1,5 metros de altura. Nos dicen que se hacían así para que todo el coro pudiera leer desde lejos. Es una explicación tierna, pero ingenua. Intenten pasar la página de uno de esos libros. Se necesitan 2 hombres adultos usando ambas manos para voltear una hoja de pergamino sin rasgarla. ¿Por qué una civilización pragmática crearía libros que son imposibles de manejar? A menos, claro, que para el lector original, ese libro fuera del tamaño de una edición de bolsillo. Ahora, con esta imagen en mente, vuelvan a entrar mentalmente en la Catedral de Colonia. Miren hacia arriba. Esos arcos que se elevan a 43 metros en la nave central. Nos han enseñado que esa altura es para acercarnos a Dios, para hacernos sentir pequeños ante la divinidad. Es una explicación psicológica válida, pero ¿y si la razón es puramente ergonómica? Si mides 4 metros, no construyes techos de 3 metros, necesitas espacio, necesitas aire. Las puertas masivas de la catedral, esas que hoy abrimos usando una puertecita pequeña cortada en la madera principal, eran las puertas de servicio para ellos. Los peldaños de las escaleras de caracol originales, a menudo extrañamente altos para nuestras piernas cortas, eran cómodos para sus zancadas.
La verdad incómoda es que nosotros, la humanidad actual, el Homo sapiens moderno, somos como cangrejos ermitaños. Hemos encontrado una caracola vacía en la playa. Una caracola maravillosa, inmensa y compleja, que perteneció a un animal mucho más grande y poderoso, que murió o se fue hace mucho tiempo. Nos metimos dentro, ocupamos sus salones, pusimos nuestras pequeñas estatuas de madera, nuestras velas de cera y nuestras alfombras sobre sus suelos de mármol indestructible. Y con el tiempo, nos convencimos a nosotros mismos de que nosotros construimos la caracola. Nos convencimos de que somos la cúspide de la evolución. Pero las espadas en los museos de Dresde se ríen de nosotros. Los cimientos poligonales bajo Colonia se ríen de nosotros. Son testigos silenciosos de una era de los titanes, una era de seres que no solo tenían la fuerza bruta para mover montañas, sino el conocimiento técnico para construir máquinas de piedra que resonaban con las frecuencias de la Tierra. Y esto nos lleva a la pregunta final, la más peligrosa de todas. Si la catedral no es una iglesia, y si sus constructores no eran hombres medievales, ¿qué es realmente este edificio? ¿Para qué sirve esta máquina de piedra, cuarzo y metal, con sus agujas apuntando al cielo como antenas? Prepárense, porque vamos a descubrir la verdadera función de la tecnología gótica. Dejemos de mirar la Catedral de Colonia como un templo religioso y empecemos a mirarla como lo que realmente es a los ojos de un ingeniero eléctrico, un diagrama de circuitos. Si eliminamos la iconografía religiosa, las estatuas de santos y los bancos de madera, lo que nos queda es una estructura que cumple con todas las especificaciones técnicas de un transmisor y receptor de energía de alta frecuencia. No es una iglesia, es una central eléctrica, es una máquina de tecnología del éter. Miren las agujas. Esas dos torres gemelas de 157 metros no están diseñadas así por estética. Cualquier experto en radiofrecuencia les dirá que la forma sigue la función. Son antenas, son conductores verticales diseñados para alcanzar las capas de la atmósfera donde se acumula la electricidad estática. El aire sobre nuestras cabezas está cargado de voltios. Cuanto más alto subes, mayor es el potencial eléctrico. La civilización que construyó esto lo sabía. Sabían que la Tierra es un generador gigante y que la ionosfera es la otra placa de un condensador planetario. La catedral es el cable que conecta el cielo con la Tierra. Analicemos los materiales. La historia nos dice que es piedra arenisca, pero la composición mineralógica de las piedras originales, esas que encontramos en los niveles inferiores y en los núcleos de los pilares, es rica en cuarzo y sílice. El cuarzo tiene una propiedad única llamada piezoelectricidad. Si aplicas presión mecánica a un cristal de cuarzo, este genera una carga eléctrica. Ahora, calculen la presión. Tienen 300.000 toneladas de masa presionando sobre los cimientos. La catedral está generando su propia energía simplemente por existir, por el peso brutal de su propia gravedad, comprimiendo los cristales en su estructura. Todo el edificio es una batería piezoeléctrica gigante que nunca se apaga. Pero la energía necesita fluir, y aquí es donde entra la decoración metálica. Miren los remates en los tejados, las cresterías de hierro, las gárgolas que actúan como desagües, pero que contienen tubos metálicos. Todo esto forma una red conductora. En el pasado, antes de las restauraciones que eliminaron los componentes originales, es muy probable que las puntas de las torres estuvieran recubiertas de oro o cobre, materiales altamente conductivos o incluso que contuvieran mercurio, un elemento clave en la tecnología antigua para la amplificación de energía electromagnética. La catedral captaba la electricidad atmosférica, la canalizaba a través de la mampostería conductora y la dirigía, ¿a dónde? Hacia abajo, hacia las cámaras subterráneas que los estadounidenses encontraron y sellaron, hacia ese reactor o amplificador que hacía vibrar las brújulas, pero también la dirigía hacia adentro, hacia la gente. Y aquí entra el componente más fascinante y olvidado de esta máquina, el sonido.
La acústica gótica no es un accidente, es una tecnología de manipulación de la conciencia. Hablemos del órgano, no el instrumento moderno eléctrico, sino los órganos de tubos originales, esos monstruos de viento y metal. ¿Por qué construir un instrumento musical capaz de generar frecuencias tan bajas que no se pueden oír, solo sentir? El infrasonido. Frecuencias por debajo de los 20 hercios. Sabemos que estas frecuencias pueden alterar el estado de las ondas cerebrales, inducir estados de trance, miedo reverencial o éxtasis espiritual. También sabemos que ciertas frecuencias pueden curar tejidos o, si se usan como arma, licuar órganos internos. La catedral es una caja de resonancia afinada a la perfección. Es un instrumento de cimática. Miren los rosetones, esas ventanas circulares con patrones geométricos complejos. Nos dicen que son representaciones artísticas de flores o estrellas, pero si ustedes toman una placa de metal, le ponen arena encima y la hacen vibrar con sonido, la arena se organiza espontáneamente en patrones geométricos. ¿Adivinen qué patrones forma? Exactamente los mismos que vemos en los rosetones góticos. Esos vitrales no son arte, son la representación visual de la frecuencia a la que operaba la máquina. Son el manual de instrucciones del operador, congelado en vidrio y plomo. Nos están mostrando la nota musical exacta que hace vibrar el edificio para encenderlo. El vidrio original de esos vitrales, por cierto, no era vidrio normal, era vidrio con trazas de oro coloidal y óxidos metálicos. Era un semiconductor. La luz del sol atravesaba ese vidrio, cambiaba su espectro y bañaba el interior con una luz que no solo iluminaba, sino que interactuaba electromagnéticamente con el cuerpo humano. Entrar a la catedral activa, hace 1000 años, no era ir a rezar, era entrar en una cámara de sanación cuántica, era entrar en una central de energía inalámbrica que cargaba el cuerpo y la mente, o quizás cargaba dispositivos que ya no recordamos cómo usar. Pero algo pasó. La catástrofe del barro, la guerra de los dioses, la máquina se apagó, los circuitos se rompieron. Los nuevos ocupantes, nosotros, llegamos y encontramos esta carcasa vacía. No entendíamos la electricidad, así que pensamos que era magia o religión. Vimos las antenas y las llamamos cruces. Vimos los diagramas de frecuencia en las ventanas y los llamamos vitrales decorativos. Vimos la mesa de control de energía y la llamamos altar. Imitamos los rituales de los antiguos sin entender su función técnica. Encendemos incienso donde antes había vapor ionizado. Cantamos himnos desafinados donde antes resonaba el infrasonido perfecto. Hoy, la Catedral de Colonia es un iPhone en manos de un chimpancé. El chimpancé puede usarlo para cascar nueces, puede admirar su brillo, puede incluso adorarlo como a un dios negro y rectangular, pero nunca, nunca podrá hacer una llamada. A menos que el chimpancé empiece a recordar, a menos que alguien encuentre el botón de encendido que yace bajo toneladas de hormigón vertido por el ejército estadounidense en 1946. Y eso nos lleva al final de nuestra historia y a la realidad de lo que está sucediendo hoy, ahora mismo, bajo nuestros pies, porque el hormigón puede tapar un agujero, pero no puede detener una frecuencia que está empezando a despertar de nuevo. Pero no cometan el error de pensar que esto es historia antigua. No piensen que el encubrimiento terminó cuando el último camión del ejército estadounidense salió de Colonia en 1947. La operación de ocultamiento sigue activa hoy, ahora mismo, mientras escuchan estas palabras. El hormigón que vertieron sobre la verdad hace 80 años no fue el final, fue solo el comienzo de un pacto de silencio que dura hasta nuestros días. Tenemos pruebas de ello. Saltemos en el tiempo hasta 1994. La ciudad de Colonia decide expandir su red de metro. Las obras comienzan cerca de la catedral, para la estación Dom Hauptbahnhof. Las tuneladoras modernas, monstruos de ingeniería capaces de devorar la tierra, avanzan hacia las profundidades, y de repente se detienen. Los informes de los trabajadores de la construcción de esa época hablan de haber golpeado el vacío, no roca, no tierra, sino un espacio hueco inmenso donde no debería haber nada. ¿Qué sucedió entonces? ¿Llamaron a la prensa? ¿Vinieron los arqueólogos de la universidad con sus cepillos? No. Según testigos presenciales, la obra se paralizó. Hombres en trajes civiles, acompañados por funcionarios federales, acordonaron la zona. Se prohibió el acceso incluso a los ingenieros jefes del proyecto original, y la solución fue, una vez más, la misma que en 1946: hormigón.
toneladas y toneladas de hormigón inyectado a alta presión para estabilizar el suelo. La versión oficial dijo que habían encontrado bolsas de aire inestables y restos romanos sin importancia. Curiosa forma de tratar la historia, ahogándola en cemento para que nadie pueda verla jamás. ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué el gobierno alemán, el Vaticano y las potencias mundiales gastan tantos recursos en vigilar un agujero en el suelo? La respuesta es simple y aterradora, porque la verdad es peligrosa para el sistema actual. Nuestra sociedad entera, nuestra economía, nuestra religión y nuestra política se basan en la idea del progreso lineal. Nos dicen que somos la cima de la evolución, nos dicen que venimos de hombres de las cavernas, que pasamos por la oscuridad y que ahora, gracias a la ciencia moderna y al Estado, somos los seres más avanzados que han pisado la Tierra. Pero si se admite oficialmente que bajo la Catedral de Colonia, bajo las pirámides, bajo Cusco, existió una civilización global que dominaba la energía libre, la antigravedad y la manipulación de la materia, entonces la narrativa del progreso se rompe. Si ellos eran más grandes, más fuertes y más sabios que nosotros, y aún así desaparecieron en un cataclismo repentino, ¿qué nos garantiza nuestro futuro? Si admiten que somos una especie con amnesia, que vive como parásitos en las ruinas de dioses muertos, la autoridad de las instituciones se derrumba. La Catedral de Colonia no es un edificio, es un disco duro de piedra encriptado, es una cápsula del tiempo dejada a la vista de todos, esperando el momento en que tengamos la clave para leerla. Durante siglos, la Iglesia la protegió con misticismo. En el siglo XX, los militares la protegieron con secreto. Pero en el siglo XXI, en la era de la información, el muro de contención se está agrietando. Ya no pueden controlar la narrativa. Ustedes, que están viendo esto, son la grieta en el muro. Cada vez que alguien comparte una foto de una ventana enterrada, cada vez que alguien cuestiona cómo se movieron piedras de 1000 toneladas con cuerdas, cada vez que alguien mira un mapa antiguo y ve tierras que ya no existen, el hechizo se rompe un poco más. Estamos despertando de un sueño inducido que ha durado 300 años. Estamos empezando a recordar que la humanidad no es pequeña. Estamos empezando a recordar que una vez fuimos titanes, o al menos caminamos entre ellos. Así que la próxima vez que visiten Colonia o cualquier ciudad antigua, no miren como turistas, miren como detectives. No se dejen deslumbrar por el oro y el incienso. Miren la piedra negra en la base. Toquen los muros fríos y pregunten ¿quién puso esto aquí? Busquen las puertas que no llevan a ninguna parte. Busquen las ventanas que miran al infierno del subsuelo. La verdad no está en los libros de historia que ellos escribieron. La verdad está ahí afuera, petrificada, esperando. La Catedral de Colonia sigue en pie, majestuosa, oscura, eterna. Ha sobrevivido a bombas, a diluvios y a mentiras. Sigue emitiendo su frecuencia silenciosa, una llamada de espera para aquellos que tengan oídos para oír. La máquina está apagada, sí, pero no está rota. Solo está esperando a que los herederos legítimos regresen para encenderla de nuevo. La pregunta es, ¿somos nosotros esos herederos? ¿O somos simplemente los guardianes ignorantes que custodian el templo hasta que los dueños regresen de las estrellas? El expediente de 1946 se cerró, pero la investigación de la humanidad apenas acaba de comenzar. Mantengan los ojos abiertos, cuestionen todo, porque la realidad es mucho más extraña y mucho más antigua de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.